Para la Universidad Técnica Nacional sede de San Carlos es un verdadero privilegio, un honor compartir con Giovanni Bellucci en esta tarde y este equipo de compañeros y compañeras y por supuesto con cada uno de los estudiantes, los aprendientes que engalanan esta tarde, porque aquí lo que nos llama es el conocimiento, el acercarnos a lo que es el contacto directo, recoger la esencia misma de los pueblos aborígenes costarricenses y enriquecernos con todo ese conocimiento que don Giovanni va a compartir esta tarde con nosotros. Mi nombre es Katia Solís Mora, soy docente de historia y junto con el compañero Olivier Hernández, coordinador, y la compañera Priscila Benavides, y junto con don Giovanni, que ha sido parte de del curso en sí, tradición oral, literatura, arte de los pueblos aborígenes costarricenses, le hemos ido dando cuerpo al curso, es la primera vez que se imparte, entonces consideramos súper importante esta clase inaugural y que él nos enriquezca con el conocimiento que tiene. A todos y todas, buenas tardes. Voy a empezar acá. Bueno, primero darle las gracias a Dios por tenernos a cada uno de nosotros compartiendo. Gracias a toda la plataforma, a la universidad que nos gestiona, nos permite estar en vivo en este momento, no solo con los grupos nuestros, sino a nivel global, porque hay que decirlo así, somos una universidad que el aprendizaje es para el mundo, docentes en red, estudiantes en línea y demás. Agradecemos también la participación del compañero, amigo y coordinador Olivier Hernández Gómez, que en este momento se encuentra participando como asesor pedagógico de estudios sociales de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, que es también coordinador del área de formación humanística de la Universidad Técnica Nacional en la sede de San Carlos. También me complace la presencia en este encuentro pedagógico virtual de la máster Rocío Murillo Rojas, coordinadora del subárea cultural y deportiva de formación humanística, sede San Carlos. Creo que por ahí nos acompaña la compañera de Guanacaste, Erika Robles Leal, que ayer nos dio cátedra de cómo se modera en la charla que tuvimos también con don Joan. Por supuesto, a Carlos Salazar por encargarse toda la parte técnica, como nos explicaba don Giovanni. Nosotros todos los días estamos aprendiendo y Carlito nos ayuda con toda esta parte, así que de verdad se encuentra también doña Gabriela Castillo Hernández, coordinadora de docencia de la sede San Carlos, a la cual le damos las gracias porque sabemos que está en todo, está conectada. Ahí ya veo que sí está la compañera de Guanacaste, Erika, saludos. Y por supuesto, gracias y le damos la bienvenida a todos los aprendientes del curso Tradición Oral, Historia, porque son la razón de ser de la Universidad Técnica Nacional, Universidad Estatal del siglo XXI, que debe ser punta de lanza en estos 200 años de independencia política de Costa Rica, pero que tenemos a nivel país un cúmulo de retos y de desafíos por resolver, y más aún con los territorios y pueblos aborígenes costarricenses. Debemos ser la voz de las personas que muchas veces estas voces han sido calladas. Entonces, de esta forma, y les doy la bienvenida y el agradecimiento a todos los que están por acá. Y le dije a don Giovanni que quería empezar la participación, el conversatorio de hoy con un cuento que es, bueno, lo hizo la recopilación desde los pueblos aborígenes, la realizó el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, se llama Historias Indígenas y hemos estado compartiéndolo con los estudiantes que tenemos a nuestro cargo. La semana pasada pudimos compartir unos sobre el grupo Maleco, que es el territorio Maleco, que es el que está geográficamente más cercano de nosotros, y hoy vamos, bueno, este también es de los Malecos, pero hay en el transcurso del curso se van a ir compartiendo de todos los grupos aborígenes. Dice así, se llama La Pesca. Un joven del pueblo indígena de Maleco nos cuenta la tradición de la pesca de la comunidad.
La pesca la realizaban 2 veces como en verano, con mucho cuidado de no dañar la naturaleza, ya que ellos pescaban por subsistencia y no para el comercio. Él nos cuenta que los antepasados navegaban en bote sobre el río Frío hasta llegar a Caño Negro. Ellos iban a pescar durante 8 días y se quedaban a la orilla del río. Estas actividades las realizaban de día y de noche. Luego ahumaban el pescado a manera de refrigeración. Cuando se cumplían los 8 días, regresaban y llegaban a un lugar donde todo el pueblo maleco se reunía. Se realizaba una fiesta donde todas las personas se beneficiaban de la pesca y compartían todo lo que habían obtenido. Hoy en día aún la practican, pero con menos frecuencia, ya que existe una ley que les restringe el derecho de realizar la pesca. Por lo tanto, los malecos tienen miedo de ir a pescar por esa ley. Esa es la razón por la que se ha ido perdiendo esta tradición que se ha pasado de tradición de generación en generación. Ese es un cuento muy corto y desde la semana pasada, como les decía, en el curso de tradición oral hemos estado compartiendo y vamos a compartir varios cuentos. A manera de motivación, ahora sí, quiero compartir con ustedes la parte de la síntesis curricular que tiene don Giovanni Bellucci. Dice, doctor Giovanni Bellucci Velázquez, doctor en estudios de la sociedad y la cultura y máster en sociología por la Universidad de Costa Rica, licenciado en psicología y profesor de segunda enseñanza por la Universidad de Panamá. Actualmente labora para la Vicerrectoría de Docencia de la UTN como coordinador general del Programa Institucional de Formación Humanística, con experiencia profesional en 13 países de América Latina y el Caribe, en investigación, extensión, asistencia técnica, docencia, dirección de proyectos y consultorías diversas. Ha laborado con pueblos indígenas y originarios en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití, Honduras, Ecuador, Bolivia y Perú y Paraguay. El doctor Giovanni Bellucci Velázquez ha laborado en programas de formación de maestros y maestras a nivel de grado y posgrado en universidades tanto públicas como privadas. Sus 2 libros más recientes son Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove. Ganó el Premio Nacional Camacho Monge del Colegio de Profesionales en Psicología y Masculinidades en la Cultura del Fútbol, donde es coautor. Ha ejercido la docencia en la Maestría Centroamericana en Sociología, Plasco, Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de Costa Rica y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es académico. Y hoy, y es un honor tenerlo en esta tarde con nosotros, al doctor Giovanni Bellucci. Así que más bien, de esta forma, yo le doy la palabra para que el doctor nos pueda contar desde su conocimiento, desde su experiencia y compartir con nosotros en esta tarde el vasto conocimiento que él tiene con los pueblos originarios. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles esta invitación, decirles que el honor es para mí, que ustedes me permitan entrar en sus aulas, en sus espacios, y la universidad es como un hogar, es decir, me permiten entrar a su hogar y eso lo agradezco de todo corazón. Y bueno, hoy venimos a compartir algunas ideas, algunas cosas, pero el conocimiento lo construimos entre todos y todas. Quiero saludar a doña Rocío, creo que don Marco Arguedas también, ambos, a don Olivier también, coordinadores y coordinadora de humanidades. No he podido ver toda la lista de personas que están acá. Me da mucha pena omitir el saludo a algún compañero. Erika, entiendo que está por allí también, nuestra compañera de Guanacaste, pero un saludo muy, muy afectivo, muy lleno de cariño para el equipo de docentes.
de la sede de San Carlos, con mucho cariño, y para las personas que son nuestra razón de ser, que son las y los estudiantes de este curso y de otros cursos que hayan tenido a bien unirse esta tarde para compartir. Entonces, lo que vamos a compartir, bueno, yo voy a subir una presentación, que es lo que vamos a usar como base para conversar. Allí la están viendo, ¿verdad? La presentación. ¿Sí se logra ver? Sí, señor. Sí, ok. Bueno, en primer lugar quisiera decirles que vamos a conversar un poquito sobre esto de los pueblos indígenas, porque tengo entendido que vamos a complementar la experiencia de hoy en una sesión de trabajo que vamos a repetir con estos mismos equipos en el mes de octubre. Entiendo que es así. Por eso hay parte de los resultados de un estudio que no los vamos a presentar hoy, pero hoy sí vamos a iniciar con este tema de una aproximación a los pueblos indígenas de Costa Rica y algunos elementos identitarios y cosmovisiones que tienen en común con otros pueblos del continente. Yo quisiera decirles que yo tengo que dedicar, y lo hago con el corazón, esta presentación de este tema que tiene que ver con los indígenas costarricenses a dos líderes indígenas costarricenses que han sido asesinados por ser defensores de la madre tierra y por ser defensores en la lucha por la recuperación de los territorios indígenas que están en manos de personas no indígenas, principalmente en el sur de Costa Rica. Me refiero a Sergio, dirigente de Bribri, asesinado en Salitre el 18 de marzo de 2019, Sergio Rojas, y a Jerry Rivera, líder Broran, cuidador de la naturaleza, asesinado el 24 de febrero de 2020. Ambos asesinatos siguen impunes. Entonces, ¿por qué empiezo por aquí? Porque uno de los temas que vamos a conversar hoy es que esta condición de los pueblos indígenas en todo el continente, como defensores de la madre tierra, ha llevado a persecuciones, incluso a la eliminación no solo de las culturas, sino la eliminación física de líderes. Y quería decirles, en Costa Rica estas cosas pasan. No se habla mucho de ellas en los medios de comunicación, porque son indígenas. Pero si fueran hijos de alguien de mucho recurso, probablemente habría una gran campaña en la televisión para que estos crímenes no quedaran impunes. Y por ahora están impunes y sus asesinos siguen libres. Y ambos fueron asesinados con armas de fuego. Dicho esto y dedicada esta actividad a la memoria de Sergio Rojas y Jerry Rivera y a los pueblos que ellos representan, entonces quiero empezar diciéndoles que, bueno, buena parte de lo que yo comparto tiene varias fuentes, pero quiero decirles que tal vez tres fuentes principales, una muy reciente que es un libro, este libro editado por don Quince Duncan, donde hay un capítulo elaborado por él sobre este tema de mestizaje, pluricultura y diversidades, que la verdad es que es genial. Es un libro que acaba de salir ahora para la conmemoración del bicentenario. Acaba de salir y lo recomiendo, la verdad. El otro es este libro que se llama Corazonar, una antropología comprometida con la vida, del antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero Arias, a quien vamos a tener a fines de octubre en una conferencia concierto que nos va a dar para el área de humanidades de la UTN. Y esta investigación que se llama Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove, que es el estudio, la investigación a la cual hacía referencia nuestra colega Katia hace un rato. Pero bueno, hoy vamos a adelantar algunas cosas que surgen en esta investigación, pero buena parte de los resultados los vamos a dejar
para la sesión de octubre en este mismo curso. Entonces, lo primero que quiero decirles es que ahora que estamos conmemorando el bicentenario de nuestra independencia, cuando nos preguntamos qué somos los costarricenses, quiero decirles que la primera raíz de la cultura costarricense la aportan nuestros pueblos indígenas. La segunda raíz, los españoles. Y la tercera raíz, las culturas afrodescendientes que llegaron a Costa Rica en diferentes momentos. Una parte de ellos llegaron porque en regiones como Guanacaste, la desaparición física de tantos indígenas hizo que la producción, las fincas y la minería explotada por los europeos no tuvieran mano de obra, porque se habían llevado muchos de nuestros hermanos y antepasados para el Perú, para Cuba y para otros países, otras partes del continente, como esclavos, y entonces, bueno, aquí se quedaron sin mano de obra. Pero bueno, también la cultura costarricense tiene aportes de nuestros hermanos judíos, tanto askenazis como sefardíes, son judíos los unos y los otros, ¿no? Los askenazis se le denomina así a los judíos que viven o vivían en la parte central de Europa, como Alemania, Polonia, mucho en Polonia, y los sefardíes se le denomina así a los judíos que huyeron de la península ibérica cuando los reyes católicos derrotaron a los moros, y el catolicismo se impuso en el reino de Castilla y Aragón, en la unión de esos reinos, y empezaron a perseguir a los judíos y a los musulmanes. Bueno, muchos llegaron acá y siguieron llegando después de la época de la colonia. Bueno, nuestros hermanos nicaragüenses, que son una migración muy importante, que están con nosotros y se han mezclado con nosotros y le han hecho aportes a nuestra cultura, igual que personas que vinieron de Alemania, personas británicas que vinieron a la época, sobre todo del desarrollo de la producción y comercialización del café. Han venido de estadounidenses que nos han aportado a nuestra cultura, han venido jamaiquinos y afrodescendientes, pero en una oleada distinta, por ejemplo, para la construcción del ferrocarril, para trabajar en las fincas bananeras. Tenemos un aporte importante de las culturas árabes, de panameños, que hay una colonia importante, colombianos, que no los he puesto acá porque no cabían todas, de chinos, de italianos, de franceses, y bueno, tenemos la virtud de ser un país que ha sido receptivo de todas estas culturas, y esto ha provocado una cultura muy linda, muy diversa que tenemos en Costa Rica. Dicho esto, y he marcado en amarillo esta primera lámina donde dice indígenas, porque vamos a concentrarnos principalmente en los pueblos indígenas, que son nuestra primera raíz y que son la razón de ser de este curso que estamos inaugurando esta tarde. Bueno, quiero decirles que si tuviéramos presencial, entonces me portaba como profesor malo, y en vez de poner la lámina les iba a preguntar a ustedes, amigos y amigas estudiantes, ¿cuántos pueblos? Además, lo voy a tapar para que ustedes lo reflexionen para ustedes mismos. ¿Cuántos pueblos indígenas hay, sobreviven hoy en Costa Rica? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? Nada más reflexionémoslo, pero como no voy a portar mal, no voy a preguntarle a nadie públicamente, más bien les voy a decir que los pueblos indígenas de Costa Rica actuales son el Nove, los Noves, el pueblo Bribri, el pueblo Cabecar, el pueblo Broran o Terra, o conocido por algunos, los Bruncas, los Malecus, que los tienen muy cerca ustedes allá, la cultura Chorotega y la cultura Huetar. Y he puesto entre paréntesis a los Misquitos, que son una cultura indígena procedente de nuestra hermana República de Nicaragua, pero que ya son una colonia muy grande aquí en Costa Rica, sobre todo en algunos barrios de Pavas y en algunos barrios de La Uruca, donde hay una población importante de hermanos y hermanas mezquitas,
y por eso lo puse entre paréntesis, porque aunque originariamente esta población no era de acá, pero hoy están entre nosotros. Pero bueno, los pueblos indígenas nuestros que ocupaban la gran parte del territorio nacional o de lo que hoy es territorio nacional a la llegada de los españoles, hoy ocupan apenas un 7% del territorio continental del país. Podemos ver acá a la izquierda que estos son 8 pueblos indígenas, de los cuales prevalecen todavía 7 idiomas. Hay uno que se perdió. Se está tratando de recuperar, pero no es fácil. Y hoy día la población indígena de Costa Rica, que se autorreconoce como tal, son poco más de 100,000 personas, que es algo así como el 2.4% de la población de Costa Rica, según el censo del año 2011. Ya han pasado 10 años, ya deberíamos tener otro censo. ¿Ok? Pero bueno, en América Latina vean que hay más o menos 780 pueblos indígenas que hablan aproximadamente 560 idiomas diferentes para una población aproximada de 42 millones de habitantes. Eso es más o menos el 8% de toda la población de la Abya Yala, que es el nombre que los pueblos indígenas han acordado para llamarle al continente americano. Obviamente hay países como Guatemala, como Bolivia, como el Perú, que tienen una población indígena mayor y por lo tanto tienen mayor peso relativo dentro del censo de cada uno de esos países. Bueno, pero ¿qué es ser indígena? Hay distintas formas de definir qué es un pueblo indígena. Yo he escogido una, pero de verdad les digo que está sujeto a discusión y a reflexión, porque cualquiera de ustedes me puede decir, no, a mí me gusta más esta otra definición, y bienvenida sea. Estas cosas no son para aprendérselas ni de memoria, pero la idea es que pueblos indígenas son los grupos, comunidades, parcialidades e individuos descendientes de los pobladores originarios de América. Ahí hay una primera idea. Es decir, son descendientes, pues por lo tanto los chinos, los españoles, los nicaragüenses, los panameños que vinieron a poblar Costa Rica no son pueblos indígenas, porque no son descendientes de los pobladores originarios, al menos de manera total, sino que son pueblos o somos pueblos producto de un mestizaje. ¿Ok? Pero además que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural. Es decir, reivindican su condición de personas indígenas y mantienen usos y valores de su cultura tradicional, así como en sus territorios tienen formas de gobierno autóctono hecho a la medida de sus usos y costumbres, mediante las cuales ejercen el control social y sus sistemas normativos propios, es decir, sus propias reglas del juego en sus comunidades. Es una definición bastante amplia de lo que es pueblo indígena. Igual está sujeta a discusión. Y acá hay una elaboración de qué es cosmovisión. ¿Por qué meto esta palabrita cosmovisión? Porque este curso es de tradición oral y la cosmovisión tiene que ver con esos valores, con esas subjetividades, con esas tradiciones, etcétera, que tiene un pueblo y que lo transmite de generación en generación y hace que la cultura se mantenga. Es decir, creencias, valores, la forma de actuar, de sentir, de pensar, de vivir, de convivir, de comportarse. Eso va pasando de generación en generación. Pero sucede que este curso que se ocupa de poblaciones originarias, que además se ocupa de que tienen un peso muy fuerte de oralidad, es decir, estas cosmovisiones se transmiten de generación en generación por la vía oral. Es decir, los abuelos y las abuelas, los ancianos, las personas mayores en las comunidades, son las personas que transmiten a las nuevas generaciones estas cosmovisiones y lo hacen por vía oral. Más adelante les voy a contar un poquito de cómo se hace eso.
Pero vean estos datos curiosos. Miren, en el año 1510, cuando llegaron los españoles acá, a lo que hoy es Costa Rica, se calcula que más o menos había unos 400,000 indígenas. Vean que en 1569 han pasado, ¿qué? 50 años de la primera cifra y ya se había reducido la población indígena a 120,000 personas. Imagínense la cantidad como disminuyó. Ya para el año 1610, es decir, 100 años después de la primera cifra, solo quedaban en este territorio 10,000 indígenas. ¿Qué se hicieron? No se lo llevaron los ovnis, no, se lo llevaron los españoles. Bueno, primero hay que decir, muchos de nuestros antepasados, de nuestros hermanos, de nuestros ancestros murieron por enfermedades que traían los europeos y que el organismo de nuestros antepasados no estaban preparados para reaccionar ante estas enfermedades. Algunas de ellas enfermedades de la piel, otras enfermedades de transmisión sexual, y como los barcos venían llenos de españoles, hombres, solamente hombres, y muchas veces hombres que tenían la opción, o se encaramaban a un barco para venir acá al continente a ver qué encontraban, o se quedaban en una cárcel en la península ibérica. Imagínense la categoría de muchos de estos hombres que vinieron de conquistadores y cuando llegaban, las atrocidades que hacían contra las mujeres, las adolescentes, las niñas indígenas. Y mediante transmisión de enfermedades sexuales, también diezmaron mucho a la población indígena, al punto que quedaban solo 10,000 indígenas en 1610, pero los que no murieron, sobre todo a los hombres, se los llevaron para otros países para explotarlos como esclavos, por ejemplo, en la minería en el Perú. Pero bueno, vean, 2011, el último censo en Costa Rica, se recuperó un poco la población indígena, que hablamos más o menos de 104,000 personas en Costa Rica que se reconocen desde alguna identidad de los pueblos indígenas que mencionamos hace un rato. Pero a mí las cifras me parecen realmente espantosas para un territorio tan pequeño, diezmar a una población de esa manera. Quiero contarles que los españoles, no solo los españoles, los europeos, para traer a este continente mano de obra esclava, se fueron a África y de África, sobre todo de algunas de las naciones de África, extrajeron personas esclavas. Es decir, llegaban, los amarraban, como ustedes ven en esa foto, los separaban de sus familias y se los traían acá al continente. Es decir, gente, muchachos jóvenes, hombres, mujeres, niños, niñas que los arrancaban de sus familias y estaban condenados a no volver a ver a sus seres queridos más nunca. ¿Por qué les cuento estos detalles? Porque quiero que seamos sensibles con el dolor que tiene que haber sufrido esa gente. Se calcula que de África, entre españoles y otros europeos, sacaron más o menos 20 millones de personas como esclavos, solo de África. Es decir, 20 millones de personas. Eso es peor que cuando ha habido las guerras mundiales. Es decir, eso fue terrible. Pero bueno, volvamos a nuestros ancestros. ¿A qué se dedicaban nuestros ancestros? Se dedicaban a la caza, a la pesca, trabajaban la artesanía, comerciaban entre distintos grupos indígenas y a lo interno de cada grupo hacían agricultura y tenían también cierta organización militar para defenderse de otros grupos indígenas que a veces armaban conflictos para capturar territorios o también capturar a otros indígenas y también llevárselos a trabajar como mano de obra esclavizada de ellos. Eso también pasaba acá. Es decir, no podemos idealizar y decir que el mundo se divide entre indígenas buenos y españoles malos. No, de todo había. La base del linaje de nuestras culturas indígenas era principalmente matrilineal, pero había un peso, una preponderancia importante de carácter patriarcal
en lo que se llamaban los señores principales, caciques y guías espirituales, que sobre todo eran hombres, ¿verdad? En Costa Rica había 13 cacicazgos, que son los que ustedes pueden leer allí. Vean que algunos nombres de estos prevalecen hoy día, aunque con algunos cambios, ¿no? Nuestras culturas indígenas, las que están al sur de Costa Rica, son de influencia chibcha, igual que los indígenas cunas de Panamá, de una cultura muy influyente, muy importante, que fue la cultura chibcha. De hecho, el idioma novere, el bribri, el cabecar son idiomas de origen chibcha. En cambio, las culturas que están más hacia el norte son más de influencia nahua, de alguna manera, ¿no? Chorotega y nahua. Pero como hablaban distintos idiomas, cada pueblo tenía su propio idioma, se fue desarrollando la lengua huetar como una lengua franca. Una lengua franca es un idioma que varias culturas que tienen sus propios idiomas la adoptan como en común para poder entenderse entre ellos y ellas, que son de diferentes culturas, de diferentes pueblos y de diferentes idiomas. Algo parecido pasa en la región andina, sobre todo con el quechua, que es una lengua franca. Ok, algunos estudios hablan de que en culturas chorotegas se practicó sacrificios humanos una vez al año en honor a los dioses para que hubiera una buena cosecha del maíz. Ya hemos dicho, había guerras entre hermanos indígenas de diferentes culturas, pero también había maravillas de mucho avance, como por ejemplo las esferas de piedra del delta del Diquís en el sur de Costa Rica, que es un descubrimiento impresionante. Y el monumento arqueológico Guayabo, en Turrialba, cuyos primeros asentamientos datan aproximadamente del año 700 después de Cristo. Bueno, la conquista de los españoles de este territorio que hoy llamamos Costa Rica les tomó cerca de 75 años. Nuestros antepasados no fueron fáciles. De hecho, hubo algunos territorios que nunca lograron los españoles conquistar. En las crónicas de los españoles ocupan un lugar importante algunos líderes indígenas que ellos ponían en sus crónicas que no se dejaban agarrar, no se dejaban domar, no se dejaban domesticar y que eran muy rebeldes. Bueno, y para nuestro gran héroe Pablo Presbere, que merecería en la ciudad de Cartago un monumento que está pendiente, no se lo han hecho, siguen haciendo monumentos a mi gusto estéticamente feos y sin tanto significado. Pero Pablo Presbere, que fue martirizado y asesinado en Cartago, hoy deberíamos hacerle un monumento y no se le hace. Bueno, fue para 1520 que lograron someter militarmente a Nicoya, gente bravía, nuestros hermanos, los herederos de estas culturas, nuestros hermanos guanacastecos, peninsulares, nicoyanos, santacruceños, etcétera, ¿verdad? Gente de dar pelea cuando hay que darla. Pero bueno, por allá de mediados del siglo XVI lograron asentarse los españoles en la región central. Y lograr asentarse, amigos y amigas, pensemos qué significaba en aquellos tiempos. Un señor Juan Vázquez de Coronado logró contribuir en ese asentamiento español en la región central. De hecho, hay un cantón en San José que se llama Coronado, en honor a Juan Vázquez de Coronado. Imagínense el apodo que tenía, el pacificador. Yo no quiero ni imaginarme los métodos de pacificación que usó este señor para lograr someter a estos antepasados indígenas. Y tenía otro de los españoles, de los rufianes, conocido como Perafán de Rivera, que tenía el apodo de repartidor de indígenas en las encomiendas. Es decir, este señor se dedicaba a agarrar a los indígenas, secuestrarlos de sus familias y dárselos o vendérselos a los españoles que ya iban haciendo fincas y necesitaban mano de obra. Bueno, mucho de esto está contado con más detalle en este libro que cité al inicio, que edita el señor Quince Duncan.
Bueno, pero nosotros heredamos de los españoles, producto del triunfo de ellos en estos conflictos, heredamos el idioma, las costumbres, las tradiciones, la religión y también heredamos mucha violencia. Los españoles trajeron una cultura llena de violencia. No podemos olvidar ni dejar de decir que los reyes católicos, pareciera que no eran tan católicos, quemaron a unas 2000 personas vivas, acusadas de herejes, sobre todo mujeres. Si una mujer curaba con medicina natural, con hierbas, como curan hoy día, muchas personas decían que eran herejes y las llevaban a la hoguera. Es decir, eran sacrificios humanos para el Dios cristiano. Bueno, de mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVIII, se calcula que más o menos unas 60,000 personas fueron condenadas a muerte por la Inquisición española. 60,000. Bastaba con que un vecino tuyo fuera a los tribunales de la Inquisición y dijera, vieran, yo creo que el abuelo de mi vecino era judío. Iba al tribunal de la Inquisición, te capturaban y mediante torturas te hacían confesar, aunque no fuera cierto, para no recibir más golpes, vos decías lo que querían escuchar. Sí, sí, mi tatarabuelo era judío, no me golpeé más. Bueno, esa era suficiente para que te metieran en una mazmorra por el resto de tu vida. Se persiguió a judíos y árabes. Diezmaron tanto a la población indígena, ya lo dije, que tuvieron que traer africanos y sus descendientes para poder trabajar como esclavos acá en lo que hoy es Costa Rica. Pero bueno, hoy día, vengámonos a hoy día, ya no nos quedemos tan por allá. Hablemos de qué enfrentan los pueblos indígenas hoy día en América Latina, en la Abya Yala. Bueno, hoy día enfrentan principalmente conflictos que tienen que ver con megaproyectos de infraestructura, con uso intensivo de agroquímicos, los monocultivos, el extractivismo y el turismo invasivo. Son nuevas formas de invasión a las costumbres, las culturas y los territorios de los pueblos indígenas. ¿Ok? Hay una cultura indígena, tienen sitios sagrados, tienen agua que utilizan para el riego de sus cultivos y llega la cultura occidental y decide construir una represa, como se pensaba hacer con la represa del Diquís acá en el sur de Costa Rica. ¿Y por qué se opusieron los pueblos indígenas? Yo llegué a escuchar a gente que decía, es que son salvajes, es que son ignorantes, es que se oponen al progreso y al desarrollo. Pero quienes se detenían a escuchar cuando daban sus razones y decían, es que si el agua la represan allá arriba, ¿con qué voy a regar mis cultivos con los cuales le doy de comer a mi familia? ¿O puedo sembrar un poquito para vender, para poder mandar a mis hijos a la escuela? Pero además de eso, aquí hay territorios sagrados, aquí hay cementerios ancestrales, aquí hay territorios espirituales que los van a inundar. Es decir, hoy día enfrentan algo que nosotros llamamos la cultura de la muerte en todo el continente. Vean, en el 2018, cuando hice esta investigación, en el continente logré detectar cerca de 224 conflictos mineros, solo de minería, no estoy hablando de incluir las represas, etcétera, solo de minería, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema con la minería? Que la minería, como se hace, bueno, ahí está el caso que tienen ustedes cerca de San Carlos, utilizando cianuro, por ejemplo, se contaminan los mantos acuíferos y ya esa agua no se puede beber, ya esa agua no se puede usar para riego, pero bueno, hay otras formas como la minería hace daño. Había en ese momento 224 conflictos en toda esta lista de países. Bueno, enfrentan los pueblos indígenas una cultura del consumismo y del individualismo, que es la cultura occidental, es la que nos vende en la televisión, en ese aparatito que a veces es muy bonito lo que vemos, y otra cosa lo que vemos son tonterías y mentiras, y por eso algunos le llamamos que hay que apagar a veces el tontovisor y abrir un libro, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué se nos vende? Consumo, 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 consumo. Y si usted consume mucho, usted es feliz.
¿Por qué? Porque usted individualmente está bien, aunque los demás costarricenses estén mal. Pero bueno, todo esto ha provocado desplazamiento, exterminio físico, es decir, asesinato o erradicación o exilio de pueblos enteros indígenas. También ha implicado exterminio espiritual y cultural de pueblos indígenas. En toda la Avia Yala, en todo el continente, se generan choques contra el modelo desarrollista neoliberal o en gobiernos que se dicen progresistas, en un modelo también neoestructuralista que igual es expoliador de la madre tierra. Y sucede que un elemento de identidad de los pueblos indígenas es el amor y el cuidado de la madre tierra. Y por eso en la región andina, nuestros hermanos y hermanas de las culturas aymaras, de la cultura quechua y de otras culturas del sur del continente, empezaron a hablar de algo que en quechua le llaman el sumaca usay, en aymara le llaman el suma cumaña. En español eso lo traducimos más o menos como el buen vivir y lo ponemos con mayúscula para que no se confunda con vivir bien, que significa tener mucha plata. No, el buen vivir, y esto lo dice el colega Fernando, sociólogo boliviano, dice, es el paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. Bueno, estas palabras de Fernando, ¿qué es lo que quieren decir? Yo tuve la oportunidad, la hermosa oportunidad de aprender con estos hermanos en Bolivia, por ejemplo, de qué es esto del buen vivir para ustedes. Y es decir, vea, Giovanni, es que yo puedo estar en mi casa, bien, tener todo, tener mi comidita, tener el fuego, tener mi techito, y yo puedo estar bien. Pero para nosotros, los indígenas, yo no estoy bien realmente del todo. Si yo tengo todo y yo sé que mi hermano que vive más allá en esta comunidad, la está pasando mal. Entonces yo no tengo un buen vivir, porque para mí el buen vivir es que la comunidad, las personas de la comunidad, estemos bien todos, no yo solo en mi casa con mi familia. Y, tu hermano, sí, pero es que mis hermanos son todas las personas de la comunidad. Y entonces con ellos aprendí a llamarle hermano y hermana a las personas de diferentes culturas. Yo recuerdo que ellos preguntaban con mucho interés, ¿y cómo son nuestros hermanos en Guatemala? ¿Y cómo viven nuestros hermanos en Costa Rica? Sus hermanos, ¿quiénes eran? Los pueblos indígenas de estos lados por acá, que ellos no habían tenido la oportunidad de venir a conocer. Bueno, eso es básicamente el buen vivir, pero bueno, el buen vivir se basa en una serie de cosmovisiones. Recuerdan que les explicaba al inicio qué es eso de cosmovisiones. Bueno, desde la cosmovisión de estos pueblos indígenas, ellos dicen, miren, el territorio, los andinos llaman el aliú al territorio. En el territorio convivimos la naturaleza, los seres humanos y los seres espirituales. Es decir, no solo vivimos los humanos. Tenemos que vivir en armonía en este territorio que nos da la madre tierra, los humanos, la naturaleza, o sea, el resto de la naturaleza y nuestros seres espirituales. Es decir, y para muchos de estos pueblos indígenas en el continente, no solo los humanos tienen espíritu. Entonces, por eso, para ellos, cuidar la madre tierra es algo muy importante. Eso le llamamos una cultura biocéntrica, que se ocupa de que esté bien la vida, no solo el ser humano, que sería una cultura antropocéntrica. Yo aquí quiero detenerme y decirles, esto que yo lo estudié primero con los hermanos y hermanas de la región andina, o sea, de Ecuador, Perú y sobre todo Bolivia, fue lo que me motivó a mí a estudiarlo desde el Istmo de Oaxaca, Guatemala y otros países de la región, incluido Costa Rica, porque yo fui notando que
tal vez le llamaban de manera distinta, pero estos mismos principios los tienen en común prácticamente todos los pueblos indígenas de este hermoso territorio que le llamamos América o que los indígenas llaman la Abya Yala. Entonces yo decía, bueno, pero qué interesante esto, porque si uno lee el Popol Vuh de las culturas mayas, uno va a encontrar estos principios también. Algunos principios que rigen la vida de los pueblos indígenas, aunque le llamen diferente, son el de la relacionalidad. Todo está vinculado con todo. El de la correspondencia. Todo vuelve a todos. El de la complementariedad. Todo es par y complemento. Y el de la reciprocidad. A todo le corresponde una acción complementaria. Es decir, estos principios que rigen la vida hacen que la convivencia de los pueblos indígenas en sus comunidades esté fundamentada en la vida, pero en la vida en comunidad, como explicaba hace un rato. No solo yo en mi casa estar bien y que mi vecindario se esté la gente muriendo de hambre. Pero también nos habla de un equilibrio entre todo lo que existe, no solo entre los seres humanos. Nos habla de una hermandad entre las comunidades humanas. Somos hermanos y hermanas, aunque seamos de culturas distintas, pero también una hermandad con todo lo que existe en la naturaleza y con los seres espirituales. Es decir, complementarnos en vez de competir, buscar la armonía entre los seres humanos y la madre tierra, que somos uno solo. Y ellos nos dicen, lo recuerdo, me marcó cuando algunos hermanos indígenas en Cochabamba de Bolivia decían, Giovanni, es que ustedes, los occidentales, para ustedes crearon la biología para estudiar los seres vivos, es decir, a los animales y las plantas. Bueno, y los humanos somos animales. Y crearon la física para estudiar la materia abiótica, la que no tiene vida. Para nosotros no funciona así, nos decían ellos. Para nosotros todo tiene vida. Por eso nuestra cultura es biocéntrica. Nos decían, el río, el agua, el fuego, el viento, la tierra, las piedras, tienen vida. Si yo los daño a ellos, estoy dañando el equilibrio. Y eso no quiere decir que no podemos quitar un árbol. Vean ustedes en la imagen a la derecha, abajo, donde están cultivando, sembrando la tierra, y allí seguramente tuvieron que quitar algunos árboles. Pero tienen una política de árbol que quito, árbol que lo compenso y con creces. Volvemos a sembrar, tal vez por allí cerca, más árboles que los que quité, para que la madre tierra se recupere. Y tienen formas de producción donde usted los ve allí produciendo, esa parcela con ese producto se va a sembrar durante un tiempo. Después se deja descansar la tierra. ¿Por qué? Porque un monocultivo destruye la tierra. Es una cultura productiva diferente. Bueno, mientras los pueblos indígenas elaboran el buen vivir, cada uno a su manera, ellos nos dicen, no hay un buen vivir de receta igual para todos. Pero mientras ellos construyen el buen vivir, como se los estoy explicando, la cultura occidental capitalista promueve la competencia, el egoísmo, el consumismo, el individualismo y la privatización de todo. Y por eso en Costa Rica hoy somos el 10º país del mundo con más inequidad social. Es decir, la diferencia entre ricos y pobres es enorme. Bueno, mientras la cultura occidental enseña la visión antropocéntrica, los abuelos y abuelas indígenas, mediante la oralidad, transmiten los principios de armonía y equilibrio entre la naturaleza y todos los seres vivos. Esto que llamamos cultura biocéntrica. Y se los cuento contrastando las culturas indígenas con la cultura occidental para que vayamos descubriendo diferencias. Bueno, las culturas indígenas, estas cosmovisiones tienen mucho peso en elementos de la vida cotidiana que yo no me voy a detener ahora allí. Esto lo podríamos profundizar en la próxima clase, en la de octubre, pero esta forma de ver la vida rigen sus valores y espiritualidad, sus creencias y rituales, el idioma y su tradición oral, la forma de hacer arte y artesanía, sus danzas, sus cantos,
la familia, la alimentación, la agricultura, la cacería, la tierra, el territorio. Sobre cada uno de esos elementos, nosotros hicimos un estudio con métodos etnográficos para aprender del pueblo Nove, por ejemplo, aquí en Costa Rica, cuáles son sus cosmovisiones relacionadas con cada uno de estos elementos. Y bueno, nos hablaron de la espiritualidad, nos hablaron del trabajo productivo, del cultivo de la tierra, cómo crían los animales, de la preservación de los bosques, del agua, como fuentes de vida, de cómo son las relaciones entre las personas, familias y grupos sociales, y sobre todo el vínculo con la madre tierra, pero nos insistían, y tiene que ver directo con este curso. Todo esto se transmite vía oral y se enseña de manera práctica, de una generación a otra. Bueno, estos valores tienen que ver con el universo, con su relación con la luna, el sol, las estrellas, con el respeto a la vida y todos sus elementos. Pero muy importante, el respeto a las personas mayores, a la palabra. Cuando un hombre o una mujer indígena, y sobre todo si es un abuelo o si es una abuela, empeña su palabra, eso vale más que cualquier contrato escrito. Ojalá algunas empresas constructoras vinculadas con el escándalo de la cochinilla aprendieran de la honestidad de esta gente que pueden vivir en condiciones a veces de pobreza material muy extrema, pero de una riqueza cultural, espiritual y llenos de unos valores envidiables para la calidad de vida que se tiene a veces en nuestras ciudades. Su palabra, su honor es muy importante. Y eso tiene que ver con la espiritualidad, con sus fuertes lazos, como ya lo he explicado. Todos los seres tienen un dueño, nos explican en la cultura Nove. ¿Qué significa eso? Novo es Dios. Dios creó todo. Pero Dios, cuando creó a los animales y a las plantas y a los árboles y al bosque, creó un espíritu que es el dueño de los animales. En la creencia del pueblo Nove, por ejemplo, si yo necesito cazar un animalito en el bosque para darle de comer a mis hijos, yo le pido permiso al dueño de los animales y él me permite entrar al bosque y capturar el animalito y traerlo para mi familia. Los bribris tienen algo muy parecido que le llaman el espíritu del bosque, que tiene la misma función, ¿verdad? Sibú es Dios, creó a Iridia, que es la vida, que es la tierra, y bueno, y creó a un ser espiritual que cuida los bosques. Entonces, vean qué lindo. Si yo soy una persona avariciosa y entro al bosque a matar animales, ya sea por deporte o para vender, y que va más allá de mi necesidad, lo que hace el dueño de los animales o el espíritu del bosque es que me va a castigar. Y cuentan en las comunidades indígenas que ha habido hombres que le ha pasado eso porque van al bosque y se portan mal. Y por ejemplo, están en el bosque y de repente se viene una neblina muy fuerte y no encuentran el camino para salir del bosque. Se pierden en el bosque, aunque lo han caminado 100,000 veces. Y un día llegan y logran salir. Y salieron del bosque y cuando llegan a su casa y a la comunidad, resulta que pasaron 6 meses perdidos en el bosque y ni cuenta se dieron todo el tiempo que pasó. ¿Por qué? Porque los castigó el espíritu del bosque. Nosotros deberíamos aprender de los pueblos indígenas para cuidar más la naturaleza y la madre tierra. Bueno, en el caso del pueblo Nove, su idioma, que se llama Novere, es muy importante porque es una cultura de tradición oral y entonces las enseñanzas, su primera escuela es mediante las historias que cuentan las abuelas y los abuelos sentados en el hogar, en el piso, con los niños, las niñas y la familia alrededor, escuchando las historias que cuentan los abuelos y las abuelas. Bueno, desdichadamente eso se está perdiendo mucho. Y entre otras cosas, se está perdiendo mucho porque en las escuelas no invitan a los abuelos y a las abuelas a contar historias. En las escuelas, nuestros educadores se olvidaron de estas tradiciones.
Y bueno, entre sus creencias y rituales, hemos de decir que hay una imbricación, hay una relación entre las creencias y las tradiciones y la forma como interactúan las personas. Pero también que estas tradiciones tienen interpretación para los sueños, rigen cómo se maneja la muerte y la sepultura, cómo interpretan los fenómenos naturales, tienen algunas prácticas sobre el nacimiento, la pubertad, el casamiento. Por ejemplo, es importante decir que algunos hermanos y hermanas noves aquí en las comunidades en el sur de Costa Rica nos contaban, miren, cuando yo era niño o mi papá era niño, se acostumbraba que a la niña en la pubertad el papá y algún vecino escogían un marido para ella y la obligaban a casarse, es decir, a irse a vivir con ese hombre que ella no amaba y que normalmente era muy viejo para esa niña. Bueno, eso hacía que nos contaban que había niñas que huían de la casa, de la familia, de la comunidad, se iban y nunca más la volvían a ver porque no estaban dispuestas a que las casaran con un hombre que no amaban. Y nos cuentan en las comunidades, bueno, pero esto ya no se practica. Esto ya lo hemos ido dejando de practicar porque hemos entrado en contacto con la cultura occidental que también tiene cosas buenas y nos ha permitido aprender que no se debe obligar, primero, a esas niñas, que son una niña, ¿cómo las van a casar? Y segundo, no se debe obligar a una mujer a irse con un hombre que ella no ha decidido o que ella no ama. Esto lo cuento, ¿por qué? Porque hay una relación, hay una interculturalidad entre una cultura y otra. Y como yo no quiero idealizar a una, y por eso les cuento estas cosas. ¿Por qué? Porque también ellos y ellas aprenden cosas buenas que Occidente también tiene para aportar. Bueno, ya casi terminando, les reitero la importancia de la oralidad. Ese es un aprendizaje. La reunión familiar en torno al abuelo y la abuela, los lazos entre las personas, comunidades, naturaleza y espiritualidad, la confección de las artesanías. Para los pueblos indígenas, la agricultura no solo es una forma de sembrar alimentos, es una vivencia del vínculo armónico entre las personas y la madre tierra, que es la proveedora de la vida. Por eso tenemos que cuidarla. Por eso es nuestra madre. Por eso la cuidamos. A nuestra madre no la maltratamos, no la descuidamos. Y bueno, lo dejo hasta aquí, agradeciéndole a las abuelas y los abuelos de las culturas indígenas por atesorar tanta sabiduría ancestral y que la siguen legando a las nuevas generaciones mediante la vía de la oralidad. Yo lo dejaría hasta aquí y voy a interrumpir esto para que podamos hablar y conversar y pregunten, pero no solo pregunten. Bienvenidas todas las opiniones. No tenemos que estar de acuerdo, porque lo más hermoso y lo más rico y lo que más he aprendido con nuestros hermanos y hermanas indígenas es el respeto a la diferencia y a las opiniones. Así que siéntanse en la mayor confianza. Hay cosas que seguro me va a preguntar que no voy a poder responder porque yo tampoco lo sé. Así que ahí lo apuntamos como tarea. Bueno, yo tengo una consulta. Buenas tardes. Tengo una consulta que, bueno, tal vez puede parecer un poco obvio para algunas personas, pero se me hizo interesante que usted mencionaba que los españoles y las personas europeas colonizaron muchos países y, bueno, América y todo, ¿verdad? Y me gustaría saber qué tenían ellos que no tuvieran los indígenas de acá, por ejemplo, para poder defenderse o cómo lo hicieron, porque si tenían armas que nunca se habían visto aquí, porque me imagino yo que tal vez los indígenas de acá se trataron de defender, pero no lo lograron porque por alguna razón los superaron los europeos. Excelente pregunta, Steven. Excelente, excelente. Vieras que sí, hay varios elementos muy importantes ya hoy día estudiados, conocidos, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante, mire, el reino de Castilla y Aragón, que es el que conquista América, la América hispana, acababa de derrotar a los moros, es decir, a los árabes, que habían vivido en la península ibérica, sobre todo en lo que hoy es la región de Andalucía, una parte importante, la herencia cultural mora o de los moros.
en Andalucía. Es bellísimo. Si ustedes algún día pueden viajar, vayan y conozcan la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, es decir, la Catedral de Toledo, que para el pueblo católico es tan importante y tan hermosa. Usted la va a ver que aunque la hicieron Catedral de Toledo, esos arcos árabes son inconfundibles. 8 siglos estuvieron los árabes con el poder en la península ibérica. Cuando los reyes católicos arman sus ejércitos y logran expulsar a los árabes, bueno, ahí hay una experiencia militar impresionante. Armaron ejércitos. No pensemos que son ejércitos como los de ahora. Libraron distintas guerras. Pero además hay otro elemento importante. Las armas de los españoles estaban confeccionadas con metales. Las armas de los pueblos indígenas estaban confeccionadas con piedra. Hasta cierto punto se dice que nuestros pueblos estaban todavía en la edad de piedra, porque no habían logrado dominar los metales, o al menos todos los metales, ¿verdad? Porque el oro, por ejemplo, lo trabajaban. Pero una espada de obsidiana, por ejemplo, que es una piedra, cuando choca con una espada de metal de los españoles, se quiebra la obsidiana. Ahí hay un segundo elemento. Pero aún así, Pablo Presbere le dio tal guerra con su gente porque logró unir a distintas culturas indígenas de aquella época que les dieron guerra. Pablo Presbere llegó con un ejército improvisado hasta los linderos de Cartago en un primer ataque que habían hecho los españoles, y Pablo Presbere con nuestros antepasados los acorralaron hasta Cartago. Pero nuestros indígenas eran así, decían, nosotros no derramamos sangre por gusto. Nosotros hicimos esta guerra para defender a la madre tierra, a nuestros ríos, para que las niñas no las sigan violando los españoles que llegaban a las comunidades, un fraile, un cura, observando cómo los soldados violaban a las niñas y el cura no hacía nada, más bien bendecía al soldadito español. Entonces lo hicimos para defendernos, ¿verdad? No vamos a ir a Cartago a matar a nadie por deporte. Okay. Pero los españoles volvieron con más ejércitos, volvieron con más armas, volvieron con el factor sorpresa, venían con caballos, la caballería la dominaban los españoles, nuestros pueblos indígenas no tenían caballos, ¿verdad? Es decir, había un desarrollo de ciertas fuerzas productivas en manos de los europeos que acá no se habían desarrollado. Todos esos elementos le fueron dando un peso militar a los europeos. Pero además de eso, ¿quiénes eran los combatientes de los conquistadores? Eran gente, como lo dije antes, muchos de ellos eran gente que o se podrían en una cárcel en la península ibérica, donde estaban metidos allí por delincuentes, por violadores, ¿verdad? Gente de mala sangre, por decirlo de alguna manera, o te venías en una aventura América a matar indios y te ibas a ganar un pedazo de tierra donde podías vivir libremente. Y entonces esos ejércitos se llenaban de gente que levantaba la mano de yo voy para allá. Además ya me han contado que hay mujeres indígenas y las puedo violar. Perdón que se los diga así de difícil. Entonces hay distintos elementos que fueron configurando esa, entre comillas, superioridad militar. Aún así, hay casos para estudiar. Su pregunta es apasionante, perdón que yo me emociono, pero por ejemplo la conquista de Tenochtitlan, la ciudad más importante de Occidente, si lo quieren llamar así, porque Occidente dicen que son los europeos. Vean, la ciudad de Tenochtitlan, cuando llegaron los españoles, se calcula que tenía entre 300,000 a 500,000 de habitantes, una ciudad de los indígenas en lo que hoy es México, donde tenían acueductos y alcantarillados, donde tenían disposición de excretas. Los españoles la caca la echaban en una vasenilla, abrían la ventana y la tiraban al caño de la calle. De ahí viene ese dicho que tienen en México que dicen, aguas, aguas es alerta, que va el agua de la vasenilla. Y la ciudad más importante, el Reino de Castilla y Aragón, que era Sevilla, tenía como 60,000 habitantes. Y Londres, que era la ciudad más grande de Europa, probablemente de Europa Occidental, tenía 90,000 habitantes. Y no tenían el desarrollo
arquitectónico, pero los españoles llegaron a someter a Tenochtitlan. Bueno, también hay que decir, los conquistadores tenían hombres muy aguerridos, muy aguerridos. Hernán Cortés era un hombre que militarmente fue muy valiente y muy aguerrido. ¿Y con qué contó también? Con la inocencia de los pueblos indígenas, que creyeron que dándole el oro, que se daban cuenta que a los españoles les encantaba el oro, pero eran tan brutos que máscaras preciosas de oro, arte convertido de oro, los españoletes prendían fuego y lo fundían para llevárselo en lingote y destruían esa belleza de artesanía, de arte hecha por los indígenas. Ellos querían era el oro. Entonces, en algún momento, el güey Tlaotani de la ciudad, Moctezuma, les abre las puertas y les dice, ¿quieren oro? Vengan. Los reciben en su palacio, llévense todo el oro que quieran. Los españoles más bien, cuando vieron eso, se retiraron y planearon entrar a la ciudad a sangre y fuego, matando gente, y así conquistaron la gran ciudad de Tenochtitlan. Igual podríamos contar del gran imperio inca, pero bueno, se alargaría mucho. Vean todo lo que daba su pregunta. Sí, me parece muy interesante que también ahora ellos tratan de defender el territorio de ellos y como de no pelear, es como lo mismo. Exacto, exacto. Tenemos Pero comunidades en la zona sur que están peleando el derecho a que se cumpla la ley que existe de que ha demarcado los territorios indígenas, y hay gente que se metió de mala fe adentro y no quieren salir, y el Estado no hace nada para hacer cumplir la ley. Sí, de hecho, más bien, don Giovanni, esa era una pregunta de las que están anotando los chicos, los estudiantes y los compañeros en el chat, ¿verdad? Que cuál era su pensar con respecto a los enfrentamientos que se están dando en la zona sur en estos, bueno, actualmente, ¿verdad? Sobre todo ahora lo de Sí, sí. Chinaquichá. Sí, está lo de Chinaquichá, también en Buenos Aires está donde mataron a Sergio Rojas. Vean, eran territorios ancestrales indígenas, pero ya hace muchos años en Costa Rica se aprobó una ley de territorios indígenas y esos territorios están demarcados y allí adentro solo pueden vivir familias indígenas. Pero ¿qué pasa? Hay que reconocer, hay algunas familias que no eran indígenas, pero quedaron, se fueron a vivir dentro de estos territorios antes de la ley. Entonces los hermanos indígenas dicen, esos son familias que están dentro del territorio de buena fe porque no lo hicieron de mala fe. ¿Qué dice la ley? Que el Estado tiene que sacar a esas personas del territorio, reubicarlas y recompensarlas, ¿verdad? Es decir, no puede sacarlas y dejarlas desamparadas. Familias de buena fe. Eso dice la ley, pero el gobierno no lo hace. No lo hace porque no le interesa. Pero además hay familias que viven dentro de esos territorios que sí entraron de mala fe. El dueño de una gran compañía de buses de la zona sur de Costa Rica, que además viajan a San José, tiene intereses adentro de Chinaquichá, por ejemplo. Van a decir que ese señor es indígena y que trabaja la tierra. No importa nada. Ah, pero para negocios, si quiere esa tierra. Gente que se metió después de la ley, sabiendo que ya había una ley que decía que usted no puede estar allí. Entraron de mala fe. Esa gente también tiene que salir del territorio y a esos el Estado no tiene por qué indemnizarlos. Pero el Estado no hace ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué dijeron los indígenas? Vean, ya hace que, creo que hace 20 años vinieron los indígenas a la Asamblea Legislativa. Bueno, no, perdón. Hace como 20 años hay una ley, un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para perfeccionar, para avanzar en el control indígena de sus propios territorios. Está engavetada. Cuando el gobierno de la señora Laura Chinchilla, que le encanta salir a opinar sobre Nicaragua y sobre Colombia y sobre todas partes, cuando ella era presidenta, en su gobierno, las hermanas y hermanos indígenas vinieron a la Asamblea Legislativa a pedir que por favor saquen esa ley de la gaveta
y que avance esa ley en la Asamblea Legislativa. Y como los diputados no le hicieron caso, entonces un pequeño grupo de hombres y mujeres dijeron, ah, bueno, nos vamos a quedar aquí durmiendo adentro de la Asamblea. La señora Chinchilla les mandó a los antimotines de la fuerza pública y los sacaron a punta de golpes a la 1 de la mañana. Los tiraron a la calle. A estos indígenas que no ha habido gobierno en Costa Rica, ni PLN, ni PAC, ni de nadie, y no solo los que han sido gobierno, los que han estado en la Asamblea Legislativa, ni libertarios, ni evangélicos, a ninguno le ha interesado el tema de los indígenas. Ahí está la ley en alguna gaveta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno no cumple lo que dice la ley. Entonces los indígenas dijeron, bueno, si vamos a la asamblea, nos apalean. Si peleamos nuestro territorio, vienen y nos matan a balazos, como a Sergio y a Yeri. Si pedimos que cumplan la ley y saquen a estas familias, no lo cumplen. Más bien se meten más gente. Entonces vamos a tomar la ley por nuestra mano. Vamos a empezar a recuperar lo que es nuestro. Es como que alguien se metió en tu casa y vos vas de buena voluntad ante las autoridades y le decís, mire, saque a ese invasor que está en mi casa, en mi finca. Y no lo sacan, y más bien meten otros más. Entonces los indígenas empezaron a agarrar esas fincas, recuperar lo que es de ellos, ¿verdad? Y entonces los conflictos han ido escalando. Y entonces ahora sí llega el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora sí hay confrontaciones. Entonces, tristemente, los muertos siempre caen del lado del más débil. Y los muertos que han caído, y no solo muertos, hay personas apuñaleadas, indígenas, mujeres golpeadas, gente amenazada, etc. Así en síntesis es la razón de este conflicto. Es histórico. Pero no es la misma, o sea, no es la misma condición que tienen todos los pueblos, ¿o sí? Porque María Bueno, José... no todos los pueblos en Costa Rica tienen la misma condición, porque en muchos de nuestros pueblos los fueron echando y arrinconando hacia las peores tierras donde a ningún terrateniente le interesa. Entonces allá no se han ido a meter. Pero aún así las colindancias hay que tener cuidado, ¿no? Porque si usted viaja por Costa Rica se va a dar cuenta. Usted váyase por tierra con destino a la frontera con Panamá, pero no se vaya por la costanera, váyase por la carretera vieja. Y de Pérez Celedón a Buenos Aires de Punta Arenas, usted va a ver que eso es un solo monocultivo, piñas, a los dos lados de la carretera, y las piñas ya van subiendo los cerros en Pérez Celedón, y cualquier día llegan a la cordillera allá arriba. Ahí van las piñas. Un monocultivo terrible. Los abuelos campesinos e indígenas saben que la finca diversificada es la manera de proteger la tierra, no el monocultivo. Pero cuando usted va hacia el sur, hacia Buenos Aires de Punta Arenas, en dirección al sur, mire por su ventana al lado izquierdo y va a ver al fondo que hay bosques. Ese bosque que usted va al fondo es el bosque del territorio indígena de Ujarrás. Hay bosque porque hay indígenas allí. Es decir, pero ya han amenazado a las piñeras de meterse. Ya han ido, como saben que hay pobreza en las comunidades indígenas, ya han ido a ofrecerle a señores indígenas, decirle, no hombre, alquílennos su parcela para sembrar piñas, y ¿qué tiene? Y se va a ganar una platita. ¿Y qué hacen después? Después le dicen, mire, me la está alquilando por tantos pesos por mes. Hagamos una cosa. Vea, toma esta plata y me la vende. Y sucede que las tierras indígenas no se pueden vender. Son de la comunidad. Pero de esa forma van también quitándole tierras a los pueblos indígenas. Entonces, el tema del territorio es un tema histórico para muchos pueblos. Lo más grave está sucediendo hoy día en Chinaquichá. Era parte de la pregunta que hacía María José Indas, entonces también para completarla con lo que ya nos habías comentado. Tal vez Joseph Rodríguez tiene la mano levantada para abrir el micrófono. Sí, con permiso, sí me escuchan. Sí, perfecto, adelante. Perfecto. Antes usted recalcaba de que hay personas, y yo mismo lo he escuchado, donde dicen de que son como animales, no aprenden nada, ellos no escuchan. Y bueno, eso es como recalcar, eso no es cierto, porque si más antes usted lo decía, ellos también aprenden de los occidentes y se dan cuenta de que entregar a sus niñas, entregar a sus jóvenes a personas mayores, ¿verdad? Ellos escogían con quién no estaba bien, entonces ellos adaptan
¿verdad? O de los occidentes y dicen, bueno, ellos también tienen cosas positivas y dejan que la decisión, ¿verdad? Lo que es que ellas, digamos, puedan decidir. Entonces es mentira. Hay que saber desmentir, digamos, de que ellos no son así y que tampoco son un grupo de personas de que no entienden las cosas. Eso está totalmente erróneo. Eso es totalmente falso, ¿verdad? Son personas que escuchan y demás, como cualquiera de nosotros. Aquí están en las universidades montones de chicos y chicas indígenas con nosotros en las comunidades. Los he tenido de estudiantes, excelentes estudiantes. Tuve un grupo de 20 maestros y maestras indígenas noves allá en el sur de Costa Rica y los 20 se graduaron de licenciados en educación y hay varios ya sacando sus maestrías. Son gente inteligente, noble, como cualquier ser humano, o también con defectos, porque somos seres humanos. Voy a hacerle un 2 por 1 con un par de preguntas que tenemos en el chat. Bueno, la primera sería, ¿cuáles considera que serán los principales retos que enfrentan los pueblos indígenas en los próximos 10 años, verdad? Va casi conectado, ¿verdad? Con el tema de que cómo se verían afectados. Tal vez uno de esos retos, ¿verdad? Casi que respondiendo un poquito o adelantando un poquito el tema de la afectación con el cambio climático, ¿verdad? Y la pregunta se complementa con qué podríamos hacer nosotros o todos los que están aquí conectados también ya como futuros profesionales con respecto a conservar estas comunidades. Bueno, lo primero es que sobre el cambio climático, los principales afectados no van a ser los indígenas, vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, vayan a los territorios indígenas y van a ver cómo hay bosque. Les mencioné Ujarrás, vayan subiendo para San Vito de Cotobruz, desvíense unos pocos kilómetros, el camino es muy accesible, van a conocer, por ejemplo, el territorio indígena Nove de la Casona, así se llama. No me refiero a la Casona de acá, no, la Casona. Van a ver cómo hay bosque y cómo tienen sus casas, sus cultivos y con el bosque. Váyanse al territorio de Conteburica, en el sur de Costa Rica, de Laurel, más para adentro, toda esa zona, como los indígenas cuidan el bosque. Entonces, el cambio climático, sí, a ellos nos va a afectar, pero vean ustedes las ciudades de los Estados Unidos, donde el presidente anterior decía que el cambio climático no existía, que ese era un invento de los ecologistas, decía, y ahora cada vez le pegan más duro los huracanes, y a mí no me alegra que ningún ser humano sufra, ¿verdad? A mí lo único que me complace es que ya no solo sufren los pueblos de Centroamérica y el Caribe, y tal vez cuando los poderosos les llega hasta su propia barba el cambio climático, van a decir, ay, sí, hay que hacer algo. El cambio climático lo estamos sufriendo todos y todas, ¿verdad? No lo van a sufrir solo los indígenas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sus principales desafíos. Principal desafío es continuar existiendo como culturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y perdón que yo soy muy directo para hablar, lo hago con respeto, ¿verdad? Pero soy directo. Miren, la penetración de las iglesias de toda denominación en las comunidades indígenas está causando un daño terrible. No voy a decir por qué. Hacen cosas buenas también. Hacen cosas buenas porque yo los he visto, por ejemplo, llevar alimentos a familias que lo necesitan. Excelente. Pero, por ejemplo, les voy a contar en la otra clase, se los describo más. Hay un baile que es el Hegi, que baile muy hermoso de vínculo del ser humano con la madre tierra, del pueblo Nove. Es un baile, es una danza que se hace con un canto y la comunidad va danzando. Bueno, hay iglesias que le dicen que no bailen eso, que eso es satánico, que eso debe ser del diablo, que eso no es cristiano, que dejen de bailar eso. Es decir, hay tradiciones que hay pueblos indígenas que han venido dejando de hacerlas porque llega alguien de afuera y les dice, como si fuera 500 años atrás, dejen de practicar eso. Y eso es un daño cultural terrible. Primer desafío, que puedan existir como cultura, que tengamos el respeto suficiente para poder conversar. No llegar a una comunidad y decirles que ustedes son salvajes. ¿Cómo se les ocurre? Yo sí soy un buen cristiano. Miren, yo llegué con la Biblia en esta mano y con un sable en esta. O aceptas mi Biblia
o te atravieso con el sable. Yo no soy salvaje, ¿verdad? Los salvajes son ustedes, indígenas. O sea, eso tal vez no lo hagan así de manera tan vulgar hoy día, pero hay formas sutiles de dañar una cultura. Pero no están dañando solo a los indígenas, vean, amigos y amigas. Nosotros como costarricenses, vamos a ver, yo disfruté mucho escuchar tantas bellas canciones el 15 de septiembre en la actividad que hubo en la noche que hizo la municipalidad. A mí me encantan. Pero, ¿verdad que solo el 15 de septiembre escuchamos eso? Y nos llenamos de patria el 15 de septiembre. El resto del año, vean, se los apuesto. Fines de octubre, un montón de gente celebrando el Halloween. A mí no me importa que porque sean el Día de Brujas. A mí me encantan las brujas. Es más, vean allá, no se ven, ahí no se ve, pero ahí tengo guindadas 3 brujitas que me han regalado 3 brujitas. ¿Por qué me encantan las brujas? ¿Por qué? Porque eran mujeres que las quemaban la Inquisición, porque eran mujeres sabias, porque la sabiduría era solo para los hombres. Si se reunían 3 mujeres a conversar, era un aquelarre, era una reunión de brujas y las quemaban, ¿verdad? Entonces, no solo están afectando las culturas de los pueblos indígenas, están afectando nuestras propias culturas. Llega el 31 de octubre a celebrar el Halloween, ¿verdad? Y no volvemos a cantar nada costarricense, ni acordarnos nada hasta el próximo 15 de septiembre, si acaso. A mí me preocupa que yo normalmente veo más banderas cuando juega la Sele, bueno, cuando jugaba, porque ahora todo el mundo se la baila, cuando jugaba la Sele que ganaba, todo el mundo con banderas de Costa Rica, más que el 15 de septiembre. Entonces es cuidar las culturas nuestras. Hay cosas que tenemos que son feas, que hay que cambiarlas, igual los pueblos indígenas. Bien lo dijo un compañero hace un rato. Ese es el principal desafío. ¿Y qué podemos hacer? Eran 3 preguntas. Esto que están haciendo ustedes hoy día. Conversar sobre estas cosas, informarse, leer. Compa, se lo digo de verdad, apaguemos de vez en cuando el tontovisor. Apaguemos el tontovisor y abramos un libro. Hoy día hay libros electrónicos. Ustedes son jóvenes. A ustedes les gusta más electrónico. Hay libros electrónicos. Yo todavía disfruto más cuando agarro el libro y lo puedo abrazar y oler, ¿verdad? Pero leer más, estudiar. No nos creamos todo lo que dice Ignacio Santos. Son noticieros pésimos, malos, basura. Prendan el noticiero de Repretel en la mañana cuando dan noticias internacionales. Esas son noticias internacionales. Eso educa, eso informa. ¿No? Que un señor se brincó un alto en Londres y entonces lo agarraron cuando salió del bar. ¿Y qué me importa? Si están pasando cosas importantes en el mundo, se han propuesto estupidizar al ser humano. Y no vamos a dejar que nos estupidicen. ¿Por qué? Porque es la forma de controlarnos. Un pueblo que piensa, que tiene pensamiento crítico, que cuestiona lo que escucha. Es un pueblo educado. Y entonces compartamos con nuestras familias estas informaciones, las cosas que vemos, que estudiamos, que escuchamos. Nosotros somos privilegiados, jóvenes. Estamos en una universidad. ¿Ustedes saben cuántos chicos y chicas no pudieron entrar a la U para que usted sí pudiera entrar? Entonces somos privilegiados, le debemos a las comunidades mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empecemos por concientizarnos, por sensibilizarnos, por respetar a nuestros hermanos de diferentes culturas, dejar de pelearnos entre nosotros. Hay gente que se matan porque Saprissa y Alajuela y en un clásico y, por favor, es irrelevante. A mí me encanta el fútbol y yo vacilo. Y yo soy morado y tengo amigos manudos y mis mejores amigos son manudos y uno que otro herediano. Y el día que pierde Saprissa hasta que me vacilan y yo los vacilo y hasta ahí, pero no se peleen por eso. Peleémonos por las cosas que hay que pelearse. Peleémonos por defender a la UTN, que le quitan presupuesto, que impusieron una ley que se llama regla fiscal, que no nos deja invertir ni siquiera el dinero que generamos en la UTN para que cada vez haya menos becas. ¿Y a quién afecta eso? Al chico de la familia humilde que no puede pagar una universidad privada. Eso sí amerita pelearnos. No nos dejen solos.
Cuando vamos a la Asamblea Legislativa a exigir presupuesto para las universidades públicas, no es para pagar nuestros salarios. Si vieran los salarios nuestros de profesores, yo no voy a decir cuánto gana sus profesoras, pero se morirían de risa con lo que trabajan, con lo que estudian. No, no es para nuestro salario. Es para tener una universidad donde pueda estudiar el hijo de la señora aquella que ella no tuvo oportunidades. Eso sí vale la pena pelearse, ¿verdad? Por la educación pública, ¿verdad? Por el derecho a la salud, por una Costa Rica donde no haya violencia, donde podamos vivir en paz. Eso sí lo amerita, ¿verdad? Cuando digo pelearnos, es pelearnos en buena lid. No estoy diciendo que salgamos a romper nada, ni nada de eso, porque no me malinterprete. Sí, Pero el derecho a protestar. Es dentro el de derecho de la meta, ¿verdad? De humanística es precisamente eso, el concientizar. periodo pandemia también nos permite llegar a las casas, ¿verdad? Un poquito, que tal vez cuando los oyen ahí o nos oyen hablando con ellos, intercambiando y conversando es parte de lo que uno busca que ustedes se lleven también, que lo compartan en las casas y divulguemos estas informaciones, ¿verdad? No, no es un curso que se queda en que apague la compu o cerré el cuaderno ¿verdad? Y ya, salí del horario de curso, ¿verdad? Sino que sí realmente... Queda grabado en Facebook, que lo pueden compartir con sus hermanos y decirle, mira, veamos un ratito, no veamos todo, porque ese señor habla mucho y aburre, pero veamos este ratito, porque a mí me llamó la atención esto, y se sienta ahí con su hermano y ven esa parte. Tenemos a Erika esperando para abrir el micrófono también, entonces Erika Robles. Muchas gracias. No, nuevamente gracias por invitarme a esta actividad. De verdad que siempre es un gusto escucharlo, don Giovanni. Y muchísimas felicidades por estos espacios y por abrirlos a toda la comunidad universitaria, porque bueno, yo por ejemplo ya no tengo la posibilidad de estar en estos cursos que ustedes están llevando, pero siempre se nutre uno de otras maneras. Don Giovanni, me gustaría que se refiriera un poco, bueno, a la frase, ¿verdad?, tan importante de que el idioma es una forma de resistencia. Y a esto me refiero a la autodenominación de los pueblos indígenas, y que cuando usted preguntó cuántos pueblos son, bueno, yo me quedé pensando lo que me enseñaron toda la vida en la escuela, ¿verdad? Yo nunca supe que era un Nove, ¿no? Yo sabía que eran los Guaymíes, nunca supe que era un Maleco, eran los Guatusos, que era un Broran o un Brunca, no eran Borucas o Térrabas. Y me acuerdo pues en el amauta que tuvo con don Artinelio, cómo conversaban sobre la autodenominación como una forma de resistencia, ¿verdad? Y el idioma como resistencia. Me gustaría que lo ampliara un poquito. Sí, bueno, está a sus órdenes el programa Mautas que hacemos desde la Vicerrectoría de Docencia con esa entrevista con don Artinelio, que es un profesor universitario de la Universidad de las Américas, y él es indígena de la cultura cuna, donde hablamos sobre esto y sobre las investigaciones que él hace, ¿no? Pero sí, el idioma es una herramienta importantísima para articular la defensa de nuestras culturas, ¿verdad? Entonces, cuando un pueblo pierde su idioma, cuando una cultura se pierde el idioma que ya nadie más lo habla, es una pérdida muy grande. Nelson Mandela decía algo así como que si yo le hablo en cualquier idioma a una persona lo va a entender porque le voy a llegar a su cerebro. Pero si le hablo a esa persona en su propio idioma, le va a llegar al corazón. Y es distinto cuando el mensaje le llega al corazón. Entonces, nosotros tenemos la fortuna de que la mayor parte todavía o una parte, no todos, pero una buena parte de nuestras comunidades indígenas tienen hablan, es muy fuerte todavía el idioma. Por ejemplo, con los noves, se habla mucho el idioma, con los bribris, con los cabécares. Hemos de recordar que por allá por los años 70, el Ministerio de Educación Pública mandaba a bribri, por ejemplo, maestras y maestros que no hablaban el idioma indígena, pero que no solo no lo hablaban, sino que tenían prejuicios hacia los indígenas. A mí me cuentan, por ejemplo, personas muy mayores hoy día que estudiaron en aquellos años y antes, y decían, es que la maestra nos castigaba si hablábamos en bribri. ¿Y por qué los castigaba?
Es que porque ella no entendía qué era lo que hablábamos, entonces no sabía si estábamos insultándola o hablando de ella. Y nos prohibían en la escuela hablar en bribri. Eso destruye una comunidad, eso destruye el idioma. Pero vean qué lindo es Costa Rica, que tiene cosas hermosas, cosas muy lindas Costa Rica. Tenemos que amar este país. Giovanni, también, porque tenemos muchísimas preguntas, entonces las del Facebook, hay mucha actividad, muchas gracias a todos los que están participando. Se las voy a hacer como todas juntas para que vayamos un poquito cerrando también la actividad. Jamie Salazar pregunta si el Estado costarricense tiene alguna institución que vele por los derechos de los indígenas. También Johan Marín, ¿con qué frecuencia se da importancia a las costumbres de los pueblos indígenas? Esto, digamos, o sea, que Costa Rica como país, ¿qué importancia le da? Y también tenemos una última pregunta ya para ir cerrando del coordinador Marco Arguedas. Dice, bueno, una felicitación para la actividad y que si la UTN tiene programas de trabajo específicos dirigidos a las poblaciones indígenas, ¿en qué proyectos podríamos impulsar con estas comunidades originarias? Muchísimas gracias a todos los que han participado con estas preguntas y comentarios. Sí, nada más termino la idea. Ya hoy día el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica ha cambiado tanto, y hay que decirlo porque son las cosas lindas que hay en Costa Rica, que hoy en día tenemos una dirección de educación intercultural en el MEP, donde hay hermanos y hermanas indígenas dirigiendo eso. También hay supervisores indígenas. Ya hay muchas comunidades donde los maestros y las maestras ya son indígenas, no en todas, pero la Universidad Nacional ha estado formando maestros y maestras indígenas. Y ahora ya no se prohíbe hablarlo, sino que más bien tenemos un maestro o maestra que se llama maestro de lengua y cultura, que a veces es un maestro itinerante, que por ejemplo en una cultura nove, este maestro va de escuela en escuela y tiene una clase a la semana, creo que es una a la semana, donde la clase es sobre conocer tu propia cultura indígena y revitalizar el idioma. Entonces vean qué lindo que ya no estamos en los tiempos que castigaban a los niños por eso. Entonces hay que también decir las cosas lindas que tenemos en Costa Rica. Sobre la importancia que le dan en Costa Rica a los pueblos indígenas, eso es muy relativo. Yo veo que ustedes le dan mucha importancia porque vean esta tarde linda de septiembre y estamos conversando de esto. Ojalá no muera cuando se acabe esta clase. Pero yo siento que no se le da la importancia. Hay costarricenses que no saben que hay indígenas en Costa Rica. Yo en la UTN he tenido cursos, cuando doy clases, donde me dicen, profe, y hay indígenas en Costa Rica. Otros me dicen prejuicios. Normalmente no se sabe cuántos son, dónde están, cómo se llaman, como decía nuestra compañera Erika, o le llaman como se llamaba, le decían antes, guaymíes. Alguien decidió decirle guaymíes, pero ellos se autodenominan noves. Entonces no se le da la importancia. Usted no ve que estén presentes. Vea la actividad que hicieron de la municipalidad con las televisoras. Los indígenas salieron como un ratito y salió, no sé, un español con una cruz grandota y le hizo así en la cabeza a uno y ya, los indígenas desaparecieron. No hay indígenas en la historia de Costa Rica que contaron sobre ese escenario. O sea, solo los precolombinos. Y le pusieron una cruz encima y seguro les dieron una tableta y ya se hicieron cristianos y desaparecieron. O sea, están invisibilizados los pueblos indígenas. Y cuando los visibilizan, hacen en los noticieros unos programas horribles como el que hizo este señor Graving Moya, que ahora dicen que se metió a la política, que deseo que ojalá no gane, pero ni un voto. Porque lo último que hizo como periodista fue unos reportajes sobre el conflicto de Chinaquichá, amañados y mentirosos. Y si alguien quiere, me lo trae y me lo sienta aquí, que yo hago un debate con él y con Ignacio Santos. Cuando quieran, donde quieran. Porque mienten. Cuando hablan de los indígenas, nunca hablan de los indígenas, pero cuando los traen y es noticia, es para mentir, como los reportajes que hizo Canal 7 con Graving Moya antes de que se retirara de la televisión. Es decir, no está presente la cultura de los pueblos indígenas en la cotidianidad y en el imaginario de la sociedad costarricense.
Sobre instituciones, sí, hay instituciones. Hay una institución, ahorita se me escapa el nombre, en la cual normalmente los pueblos indígenas no creen, porque ahí ponen algún indígena por política, ¿verdad? Pero ellos se representan así solos como comunidades. Ellos tienen los consejos de ancianos, por ejemplo, que es una tradición indígena, pero ha ido el Estado costarricense y les ha impuesto otras formas de gobierno adentro de las comunidades, ¿verdad? Y entonces compran algunos dirigentes para que favorezcan las políticas del Estado en vez de respetar las instituciones tradicionales de las comunidades, como el Consejo de Ancianos. Bueno, y en la UTN estamos participando recientemente, desde el año pasado, en la Comisión de Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE. Yo estoy participando en esa comisión. Hasta este año nos dieron unos recursos para trabajar, que todavía por los enredos de financieros en la UTN no hemos podido disponer de un solo 5. Ojalá antes que se acabe el año los liberen esos fondos, pero para hacer actividades. Sí hemos propuesto un plan de trabajo a la Vicerrectoría de Investigación, Docencia y Extensión para hacer un agresivo plan de trabajo hacia los pueblos indígenas. Con gusto en otra ocasión podría detallarles lo que hemos propuesto. Pero bueno, todavía de eso hay muy poco avance en la UTN. Sin embargo, es un tema en agenda permanente por coordinadores y coordinadoras de humanidades que lo han estado poniendo a la palestra. Muchísimas gracias, don Giovanni. Una última consulta, ya de verdad la última, porque sí se nos extiende mucho, aunque el tema da para mucho más. Miguel Luques, tiene la mano levantada. Buenas tardes, muchas gracias, profe Rocío. Muchas gracias por el espacio. Don Giovanni, usted que tiene el privilegio de trabajar con estos grupos, ¿verdad?, indígenas, no solo acá en Costa Rica, sino en otros países del continente. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el acercamiento que estos grupos, ¿verdad?, tienen al respecto de toda esta conversación que se abre y todos los espacios que tenemos como este, por ejemplo, en cuanto a qué tanto esa mezcla y esa exposición que ellos puedan tener con las sociedades con las que lastimosamente han sido obligados a convivir, los amenazan a ellos a ir progresivamente perdiendo esa identidad, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ellos son grupos que tienen, como usted lo mencionó anteriormente, pues hasta tipos de gobierno, ¿verdad? Pues muy autónomos, tienen un desarrollo como muy desde adentro. ¿Cuál es el acercamiento que ellos tienen hasta ese punto de que se les esté dando, se les pueda llegar a dar tanto reconocimiento de que exista tanta mezcla, que ellos vayan perdiendo poquito a poco todas esas costumbres, esas tradiciones que los identifican como comunidad, como pueblo? Sí, es muy variado porque en América Latina, porque te puedo decir, por ejemplo, en un país como Bolivia, el peso de la población indígena es muy grande comparado con aquí, al punto que tuvieron un presidente indígena y ahora el partido de ese presidente, que ya no está él, volvió a ganar las elecciones y por goleada. Es decir, porque es un país de una mayoría indígena muy fuerte. Pero no solo a nivel de gobernar el Estado, sino también en las comunidades. Sobre todo ahí es donde es muy importante y muy fuerte en el caso, la presencia indígena. En el caso de países como Bolivia, en el Perú, por ejemplo, es una cosa impresionante. Usted va a una región como el Cusco en Perú y ahí todo es indígena y todo es manejado por los indígenas, el comercio, el transporte, el turismo, es decir, ahí lo ve en Bolivia, va al lago Titicaca, es un lago impresionante allá arriba, y del lado de Bolivia todo es manejado por comunidades indígenas, el turismo, el transporte, todo. Del lado peruano parece que sí hay, aunque ese lago ocupa de los dos países, sí hay empresas occidentales, etcétera, ¿no? Pero usted va al lado boliviano y esto está limpiecito, ordenadito, usted no encuentra ahí esos hoteles inmensos, sino pequeños hoteles que son de familias, de las comunidades. Entonces, digamos que están muy metidos en el comercio, en pequeñas industrias, en la agricultura, están produciendo cosas para el mundo en muchos de estos países. Claro,
En Centroamérica es un poco diferente, ¿no? En Centroamérica hay más discriminación. Hay países como Guatemala, por ejemplo, donde casi que durante muchos años ser indígena es casi que te digan que sos guerrillero, y bueno, con todo lo que eso puede implicar en un país donde hubo una guerra civil muy fuerte, se siguen matando indígenas en las comunidades. Los conflictos son muy fuertes, no solo por temas de tierra, es decir, en toda Centroamérica. En El Salvador, por ejemplo, hubo una comunidad entera que en el año 1930, 1932, hubo una masacre de toda la comunidad. Los reunió el ejército en una plaza, los reunió el gobierno para discutir unos temas, porque había mucha exigencia de equidad social inspirado en la Revolución Mexicana de 1910, y eso alborotó a los campesinos y los indígenas en todo el continente. Los reunieron y sin decirles nada, el ejército de la época los rodearon y les abrieron ametralladora y mataron a cerca de 30,000 indígenas así. Y los que pudieron huir se despojaron de sus vestimentas, no volvieron a hablar el idioma. Y yo conocí ahora, hace unos 10 años atrás, en una comunidad donde una maestra, una educadora jubilada, indígena, heredera de esos tiempos, está enseñándole a las niñas y a los niños a cantar en náhuatl, está recuperando el idioma. Ya ves a las niñas que el día que se reúnen con su maestra, en esa plaza donde fue la masacre, se reúnen las niñas y los niños a cantar con la maestra en idioma náhuatl. Ya van otra vez poniéndose sus vestidos tradicionales, van recuperando la confianza. Es decir, y es hermoso. Yo estuve con ellas, yo digo que cantando yo porque he hecho a perder la canción, pero estuve con ellas y con la maestra, y era muy lindo porque ellas empiezan a cantar y vieran cómo los árboles se llenan de pajaritos, y los pajaritos empiezan como a cantar con ellas. Y entonces dice la maestra, son los espíritus de nuestros abuelos que fueron asesinados en esta plaza y vienen felices a escuchar que los niños, que sus nietos y bisnietos están volviendo a recuperar su idiosincrasia, su cultura, su amor propio, su idioma. Miren qué lindo. O sea, esas cosas no salen en la televisión. Entonces, las condiciones de vínculo entre las comunidades indígenas y las otras comunidades, sobre todo las hegemónicas en Centroamérica, no es nada fácil. En el caso de Nicaragua, el aislamiento de las comunidades en la costa del Atlántico norte y sur de Nicaragua es un aislamiento en todo sentido, político, económico, territorial. Bueno, podríamos seguir contándoles. Muchísimas gracias. Son experiencias maravillosas. Le agradecemos a don Giovanni por esta hermosa charla y vamos a cerrar con una poesía a la Madre Tierra. Si la Madre Tierra pudiera hablar, nos preguntaría, ¿qué me están haciendo? Como madre amorosa les doy agua para saciar su sed, tierra fértil para plantar su comida, infinidad de animales para que se ayuden en sus quehaceres. ¿Qué me están haciendo? Siento una herida desde mis entrañas, siento que me agoto y no puedo más. Sin embargo, sigo dando como lo haría una madre amorosa. ¿Qué me están haciendo? Destruyen mis bosques, que son sus bosques. Pulmones planetarios para que todos respiremos. Siento que contaminan mi sangre, mi agua, que es su agua. Sin ella no hay vida. ¿Qué me están haciendo? ¿Por qué puede más el dinero que la vida? El egoísmo que la solidaridad. Pocos con mucho y muchos sin nada. ¿Qué me están haciendo? ¿Qué se están haciendo ustedes mismos? Con eso cerraríamos la actividad y Katia, por supuesto, pues va a hacer unas palabras ahí de conclusión. Muchísimas gracias. De verdad, de todo corazón, realmente me siento agradecida y emocionada con la participación por todas las personas que están ahí de nuestra sede y
de la sede de Alajuela, de Guanacaste. Ahí estaba echando que saludó doña Silvia. Vamos a ver, revisarlo acá. Dice, saludo doña Silvia Rieta, coordinadora de la sede de Central. Bien. Y a tantos otras personas de la sede y que no son de la sede, docentes y estudiantes. De verdad, ha sido una tarde lindísima de compartir. Yo me quedo con esa parte de la cosmovisión, ese respeto total por la naturaleza. Y entonces recordaba rápidamente cuando desde una posición europeísta del proceso de conquista surgieron aquellos conceptos de barbarie y, ¿cuál era el otro, don Giovanni? Civilización y barbarie, de verdad, de un contexto, desde una visión europeísta. Entonces me pregunto, con tanta tecnología, con tanto desarrollo, con tanto título universitario y tantas cosas que tenemos en esta sociedad del bicentenario, donde si bien es cierto tenemos una independencia política, tenemos muchos retos y desafíos por cumplir, más con la población aborigen que sí ha visto no solo diezmada desde el proceso de conquista en cantidad en ese momento y hoy en voz, en derechos, donde siguen todavía arrinconados en los lugares de más difícil acceso a este país. Entonces, súper agradecida con Giovanni, con Priscila, con Carlitos, Oli y doña Gabriela Castillo, doña Silvia, todos los que han estado participando, y Dios quiera que sea la primera de muchas actividades que han de venir. Así que a todos, muchísimas gracias y que tengan todos buena tarde. Gracias. Gracias. Sigamos Gracias, haciendo humanidades. Sí, necesitamos una sociedad y una universidad más humanista. De verdad, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.